Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. El abanico de opciones para gobernar el municipio de San Salvador se sigue ampliando. Por ahora son 5 los aspirantes. San Salvador se considera la joya de la corona en una contienda electoral municipal. De los 262 municipios es al que todo partido político aspira a tener bajo su control. Para las elecciones de 2015, el abanico de aspirantes se sigue ampliando. Los partidos están presentando sus ofertas. Arena, en una jugada política, cambió a su candidato al actual alcalde Norman Quijano por uno de sus diputados en busca de mayor proyección y plantar cara a la contienda que desde ya se vislumbra será reñida. Edwin Zamora, empresario y diputado, es la carta arenera. Trabajaré incansablemente junto a un equipo de primera. Zamora deberá enfrentarse en las urnas con Nayib Bukele, un empresario joven recién llegado a la política. Su primer paso lo dio en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Gracias a los aportes de todos, se consolidará como el mejor plan que haya tenido San Salvador. Con aspiraciones de convertirse en alcalde está también Walter Araujo, político de experiencia que salió de las filas de Arena y se sumó al partido Gana, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ya la población les emitió el veredicto, ya está cansada de las extremas y quiere renovación y quiere decencia en la política. El cuarto en la lista es Roberto Cañas, un ex comandante guerrillero y analista político, quien además tiene una amplia trayectoria como catedrático universitario. Las principales apuestas son resolver los problemas, las necesidades, los sentimientos, los intereses de la gente. Con una mano vamos a resolver eso y con otra vamos a pensar en San Salvador del futuro. El último que se ha sumado a la contienda es Adolfo Salume, quien se lanza con un partido nuevo, Democracia Salvadoreña. Ya basta de darle preferencia a la gran empresa. Hay que abrirle el espacio a la pequeña y a la microempresa. Hay que también crear empleo. A esta oferta política todavía falta definir si se sumarán los candidatos de los partidos Democracia Cristiana y de Concertación Nacional, quienes por ahora también ya están inmersos en la contienda. Manuel Burgos, Noticiero Hechos. Las cooperativas de la red Fedecases. Encuentra con nosotros la oportunidad que necesitas. Presenta. Y gracias a Fedecases, precisamente hoy nos acompaña otro de los 5 candidatos por la comuna capitalina, la carta con la que el partido Arena pretende quedarse con la alcaldía, Edwin Zamora. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Célida. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Buenos días, amigos televidentes. Pues qué bien que Romeo está de vacaciones y que le deseamos muy felices vacaciones. Está descansando por unos días y bueno, yo sé que recientemente usted se incorpora de hecho de un viaje a Guatemala que ha ido para conocer un poco la experiencia específicamente de la ciudad de Guatemala. Se reunió de hecho con el alcalde, con el consejo municipal y queremos conocer cuál es la experiencia que trae. Sabemos que de ahí se toman algunas ideas que podrían implementarse acá en San Salvador. Precisamente tuvimos la oportunidad de ir este lunes a Guatemala a platicar con el alcalde y luego con su equipo de directores sobre qué acciones, qué temas, qué proyectos han hecho ellos para transformar Guatemala, porque realmente Guatemala es una ciudad que se ha ido transformando rápidamente, cada vez en una ciudad mejor, y creemos que muchas de esas ideas las podemos tomar, traer aquí a El Salvador para también seguir en el proceso de mejora de nuestra capital. De hecho, estamos viendo parte de las imágenes que nosotros captamos y compartíamos también a través de Noticiero Hechos. Uno de los grandes proyectos ahí en Guatemala tiene que ver con el transporte colectivo, algo que ha generado acá en el país fuertes críticas en relación al Citrams, por ejemplo, pero que allá, a pesar de que sí, yo sé que Guatemala pasó una etapa muy difícil, igual a la que se está pasando acá en el proceso de la construcción, ahora tienen en muy buen funcionamiento el proyecto. Sí, precisamente el Transmetro, se llama en el caso de Guatemala, ya es todo un éxito. Es un proyecto que tiene prácticamente 2 ejes, el eje de norte a sur y de este a oeste, pero lo importante de esto es que los capitalinos en Guatemala tienen un servicio de bajo costo, a 12 centavos de dólar el transporte, y tiene un gran beneficio porque cuando se suben al Transmetro, en uno de los vehículos, digamos, pueden hacer todos los cambios que requiera, ya sea
yendo de norte a sur y después cambian a otro vehículo que va de este a oeste o regresan, mientras no salgan del sistema del Transmetro, es un solo pago. Los adultos entiendo mayores que se puede hacer no con pagan. moneda o también con tarjeta. Precisamente ahí veíamos que a la entrada se puede meter una moneda de un quetzal, que equivale a los 12 centavos de dólar más o menos, o con tarjetas prepago para entrar. Pero la otra cosa es que las personas de tercera edad no pagan, tienen muy fácil accesibilidad para las personas con discapacidades, que es una deuda que tiene nuestro sistema de transporte público para las personas con discapacidades. Entonces, ya han contemplado muchas cosas, particularmente en el tema del transporte, pero lo más impactante de este proyecto del Transmetro, que es lo que podemos ocupar aquí en San Salvador, además, es el concepto del desarrollo a lo largo del Transmetro, del desarrollo económico y de vivienda, desarrollo comunal a lo largo de las estaciones de Transmetro. En Guatemala han identificado que el transporte público se vuelve el eje neurálgico de la ciudad y alrededor del cual debe de construirse el desarrollo de la capital. Entonces, en cada estación van creando plazas, normalmente las estaciones están donde hay plazas, mejoran las plazas, le dan una transformación a las plazas públicas para que sean más agradables, para que sean verdaderamente lugares de esparcimiento, y después alrededor de esa plaza pública se construyen plazas comerciales. Entonces se integran la estación del Transmetro a la plaza pública, a las plazas comerciales, a vivienda, eventualmente a iglesias, a escuelas. Entonces se crean pequeñas comunidades adentro de la capital totalmente integradas. Y con esto no solo se resuelve el problema del transporte, sino que también se resuelve el problema de tanto comerciante popular o empresario popular que necesita un lugar como ganarse la vida y de una forma productiva va ordenando la capital. Esa es la forma en la que estaría participando la comuna, porque el sistema del transporte no es algo que le compete solamente a la municipalidad, esto es algo que se tiene que hacer en coordinación con el gobierno central. De hecho, el CITRAMS es un proyecto que ya está iniciado, está media, de hecho se ha retrasado por varios meses. Sí, de hecho, Celia, en ese sentido, desde mi nombramiento para esta candidatura hice un ofrecimiento al gobierno nacional que cuando lleguemos a la alcaldía vamos a trabajar de la mano con el gobierno. Creemos que debemos de concertar, tenemos que llegar a acuerdos para ayudarle al gobierno a resolver ese problema. Pensamos que hubo un problema fundamental de diseño en el CITRAMS, los que nos toca transitar por las vías del CITRAMS, donde nos han dejado un carril de ida y otro carril de vuelta sin acceso a pasar en caso de que un vehículo se quede, se le dañe una llanta, hay un accidente. Entonces se crean unas trabazones tremendas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que mucha gente, muchos vehículos, para evitar el tráfico del CITRAMS, toman calles alternas o rutas alternas y esas rutas ahora se han congestionado. O sea que la capital entera está convulsionada por la lamentable no resolución del problema del CITRAMS. Como dije hace un momento, nosotros vamos a apoyar y vamos a ayudar al gobierno en lo que sea necesario para que resolvamos ese problema, porque no solo afecta a los capitalinos, sino que afecta a los tantos usuarios que vienen a la capital, que usan el transporte público de la capital o el transporte privado. Como dije, esto afecta no solo al transporte público, sino que a todo el transporte privado. De hecho, en mis visitas periódicas al centro de la capital, lo que se vuelve cada vez más evidente es que el centro es una gran central de tráfico, o sea, como se diría en Nueva York, el Grand Central Station, la estación donde ahí confluye todo el tráfico del país. Y más de 1.200.000, 1.300.000 personas llegan a la capital y salen de la capital todos los días. Aunque el municipio de San Salvador, según el último censo, solo tiene como 316.000 habitantes,
realmente la capital se llena de pasajeros, de ciudadanos que vienen y van para otro lado. Entonces el tema del transporte en la capital es medular y todos los salvadoreños debemos de resolverlo, y por eso siempre he dicho que tenemos que tender puentes y no tirar piedras para resolver los problemas de nuestra capital. Cuando habla de esta creación de espacios en cada una de las paradas que se podrían organizar en conjunto con el CITRAMS, ¿está hablando también de reordenamiento entonces? Sí, a mí la palabra reordenamiento no me gusta porque tiene una connotación negativa. Yo creo que los comerciantes populares tienen una necesidad clara, como cualquier ciudadano, de ganarse la vida. Entonces debemos de trabajar de la mano en buscar soluciones constructivas. Lo que a ellos les necesitan es lugares dignos y lugares rentables donde puedan trabajar. Y el cliente necesita lugares cómodos y seguros donde ir a comprar. Entonces, yo siempre he creído, al igual que como hemos hecho en la Asamblea Legislativa, dialogar con todas las fuerzas para llegar a acuerdos, podemos, en el caso de la capital, buscar mejores opciones para que los comerciantes populares encuentren lugares dignos para ser verdaderamente rentables y más exitosos. Usted ya decía que ha estado visitando en los últimos días la ciudad capital. ¿Cuáles son los principales problemas que se identifican y en los que empezarían a trabajar? ¿Dónde se centran las propuestas? Bueno, y regresamos al mismo problema del marco legal. La necesidad número uno, no solo en la capital, sino que a nivel nacional, es la seguridad. Todos me piden ayuden a resolver el problema de seguridad. Que es otro de los puntos que no solo le competen a la alcaldía, sino que es un trabajo en conjunto. Sí, y más que le compete a la alcaldía, la ley es explícita que le compete a la PNC, digamos, el tema ese. Pero la alcaldía puede hacer mucho, y ya está haciendo bastante, pero debemos de hacer más. Sobre todo en el área de prevención, la promoción de deportes. Hemos hablado con organizaciones que promueven deporte, que promueven fútbol, para que los jóvenes pasen activos toda la tarde y todos los fines de semana para que estén verdaderamente en algo sano y positivo. Pero también yo soy fiel creyente que los salvadoreños debemos de estar insertados al mercado global. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que poder hablar inglés. Debemos darle herramienta a nuestros jóvenes que hablen inglés, y una de las cosas que nos comprometemos es a dar clases de inglés cada vez a más jóvenes para que más jóvenes tengan esa herramienta. Mientras estudian en la universidad, podrían inclusive trabajar en un call center si manejan el inglés al salir de bachilleres, ¿verdad? Entonces debemos de ayudar en ese sentido. Otra herramienta importante que necesitamos es que en los espacios públicos pongamos Wi-Fi, pongamos redes inalámbricas para que cualquier persona que se siente en un espacio público pueda interactuar gratuitamente con el mundo, básicamente. Entonces, desde el punto de vista de prevención, esas son acciones importantes que vamos a seguir construyendo en la alcaldía de San Salvador, desde la alcaldía. Pero aparte de eso, también debemos de colaborar con la PNC, con el gobierno nacional, y darles información sensible, apoyarlos con identificar las oportunidades de mejora, donde debemos de trabajar juntos, y nos comprometemos a hacer eso, para que la PNC pueda ser más efectiva, pueda hacer mejor su trabajo, y que estén también, ¿por qué no decirlo?, en menor riesgo los agentes de la PNC. ¿Qué se ha hecho bien hasta este momento por el alcalde actual, Norman Quijano, y que se debe seguir replicando, y qué se ha hecho mal también, que se debe cambiar o se debe mejorar? Sí, bueno, ¿qué se ha hecho bien? Creo que para todos no es noticia que cuando llegó Norman y su equipo a la alcaldía, San Salvador estaba verdaderamente en las ruinas. O sea, el problema de la basura era terrible, el ornato de la ciudad era un desastre, el tema de las bóvedas, el tema de lugares de esparcimiento, y inclusive se han recuperado piscinas y otros centros de actividades y de deporte para jóvenes. Entonces yo creo que Norman y su equipo han hecho esas obras concretas que han verdaderamente comenzado una transformación fundamental de la capital. Pero también ha hecho cosas como cámaras de seguridad, que recientemente acaba de ampliar el sistema de cámaras de seguridad.
también da talleres vocacionales para darle herramientas a los jóvenes para que a los jóvenes y a las personas no tan jóvenes para que trabajen. E inició un proceso de ordenamiento en la capital que es importante. Me pregunta qué ha hecho mal. Bueno, yo le digo que para mí es muy difícil pensar en algo que ha hecho mal cuando he visto tanto que ha hecho bien, pero si me tocara desear que se hubiese hecho de otra manera, alguna de la etapa del reordenamiento donde hubo que acudir a ciertos confrontamientos y inclusive, ¿por qué no decirlo?, algún nivel de violencia, yo creo que lo había llevado muy bien y en algún momento, por alguna razón que desconozco, ese ordenamiento terminó en una confrontación que creo que lo pudo seguir haciendo de la misma manera armoniosa que lo había llevado anteriormente. Que es algo que además puede volver a suceder, porque al hablar de reubicación, reordenamiento, como se le quiera llamar, pues obviamente siempre habrá sectores que no estarán de acuerdo. Sí, nuevamente yo creo que el reto aquí es sentarnos y platicar y buscar una solución, lo que le beneficia a la gran mayoría de los vendedores populares, lo que le beneficia a la gran mayoría de capitalinos. Y yo estoy seguro que la mayoría de nuestros conciudadanos, nuestros amigos que están vendiendo, lo que necesitan es un lugar digno y apropiado, ordenado, seguro, cómodo y exitoso para poder vender. Y las soluciones pasan por varios caminos. Uno es crear como pequeños centros comerciales estratégicamente ubicados, pero otros, ¿por qué no decirlo?, crear áreas de ventas cerca de donde están, en las mismas calles, de una manera ordenada que permitan el tráfico. Aquí el tema no es que a la fuerza o de una manera u otra lo vamos a hacer, sino que sentándonos, platicando y llegando a acuerdos. Y estoy seguro, ¿quién no va a querer estar en un lugar más agradable, más cómodo y donde vende más? De hecho, en la experiencia de Guatemala, regresando a la experiencia de Guatemala, yo les preguntaba, ¿y cómo hicieron para no tener conflicto con las personas, con los vendedores populares? Y ellos lo que decían es que convencieran a los primeros grupos que se movieran a estas áreas especiales, nuevamente estratégicamente ubicadas. Y ahora los otros, los que no se han movido aún, les piden que se sigan construyendo más de esas áreas porque ven que los otros son exitosos, que están más seguros, que están más cómodos, que no tienen que lidiar con el problema de ir a guardar a una bodega todas las noches su producto, irlo a sacar, con el riesgo de que un carro pase y los atropelle, etcétera, etcétera. Entonces, si se hace bien, yo estoy convencido de que ellos mismos van a estar contentos y agradecidos porque van a ser más exitosos. El tema de los impuestos, yo sé que muchos capitalinos se han quejado por la subida de impuestos en los últimos meses y en los últimos años y aseguran que se puede gestionar de manera diferente. ¿Será posible? Sí, yo pienso, bueno, solo para dejar claro, los impuestos municipales no son los que se han tocado, lo que se ha tocado es las tasas. Exacto. Los impuestos tienen que ir a la Asamblea Legislativa para que se aprueben. Las tasas son los cobros por los servicios que nos da la alcaldía, como es la recolección de basura, como es el alumbrado eléctrico, etcétera. Que finalmente es lo que le afecta al ciudadano y por lo que se queja, ¿verdad? Sí, ciertamente cualquier cobro nos lo van. Claro, claro. Yo quisiera dividir ese tema de la alza en las tasas municipales en dos temas mayores. El primer tema son el problema de la implantación del nuevo sistema de cálculo de las tasas. Este nuevo sistema, según entiendo, según nos han explicado, ha tenido errores, particularmente en las comunidades de menos recursos. Y han habido alzas injustificadas en eso que se están corrigiendo de inmediato. Y se deben de corregir y deben de regresar a como estaban. Ahí no hay absolutamente nada que hacer. Con los casos de las personas que sí califican y que no es un error. Bueno, también en otras ubicaciones y en otras condiciones también ha habido errores que hay que corregirlos, aunque no sean de las zonas más populares. Pero aparte de los errores que hay que corregir inmediatamente y ya se está haciendo, hay una situación de que se subieron las tasas y entiendo que es por una necesidad fiscal y financiera de la alcaldía. Cuando una alcaldía está trabajando en tantos proyectos y hay tantas necesidades en la capital, a veces los recursos no alcanzan. Entonces,
cuando calculan el costo del servicio que se presta y cuánto se está pagando por el servicio, entiendo que por esa razón tuvieron que hacer el ajuste. Mi posición es que la alcaldía es como cualquier empresa, que debe de dar el mejor servicio o el mejor producto al menor precio. Entonces mi compromiso es cuando lleguemos a la alcaldía, vamos a buscar formas de eficientizar la gestión de la alcaldía y en la medida que podamos vamos a bajar las tasas y dar un mejor servicio, sobre todo dar un mejor servicio, pero porque los capitalinos siempre queremos un mejor servicio, los ciudadanos siempre queremos mejores productos. Yo recordaba hace poco las primeras computadoras personales que salieron, costaban 4 o 5 mil dólares y ahora podemos conseguir una por 400, Así es. mucho mejor que la anterior. Entonces, con este tema, yo creo que nuestro enfoque tiene que ser eficienticemos más la gestión de la alcaldía para dar mejores servicios a un menor costo. Pero sería irresponsable de mi parte hablar de ya vamos a recortar las tasas sin profundizar en las finanzas de la alcaldía. Las últimas encuestas que al menos conocemos públicamente no lo ubican a usted en la mejor posición. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Las cooperativas de la red Fedecases. Encuentra con nosotros la oportunidad que necesitas. Presentó. Seguimos conversando con Edwin Zamora, candidato a la alcaldía capitalina por el partido Arena. Justo antes de irnos a la pausa comercial, yo le decía, bueno, la última encuesta, al menos pública, que conocemos los salvadoreños, es la de Sid Gallup y dice que Nayib Bukele estaría obteniendo el 43% de la preferencia de los electores y usted aparecería ahí en segundo lugar con un 25%, esto de acuerdo a esa encuesta. ¿Qué opinión le merecen estos resultados? Que bueno, son ya de hace varios días. Sí, bueno, como yo siempre le he dicho, las encuestas son herramientas de trabajo que nos tienen que servir para el trabajo de nuestra campaña, para diseñar nuestra estrategia y no tanto como herramientas publicitarias. Pero a mí me agradan los datos, porque nosotros tuvimos a la mano nuestras encuestas que hace 2 meses, cuando se evaluaban diferentes posibilidades en el caso de la alcaldía de San Salvador, la diferencia era como 20 puntos más. Entonces, pero hace 2 meses estaba todavía el doctor Norman sí. Quijano y me parece que todavía no se había hablado de la candidatura de Nayib Bukele por el FMLN. No, ya estaba. Recién nombrada la candidatura de él. Después del nombramiento de su candidatura, se hicieron mediciones y el espacio se ha cerrado tremendamente en 3 semanas, 15 días, la verdad. Exacto. Entonces, eso es bueno. La otra cosa que es buena también y que enseñan otras encuestas es que el partido Arena como tal, para la alcaldía de San Salvador, está muy bien. Entonces, hay mucho trabajo, quedan 4 meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y creo que nuestro esfuerzo tiene que ser estudiar dónde están las mejores oportunidades de servir a los capitalinos, verdaderamente comunicarles nuestro deseo y nuestra capacidad de transformar sus vidas, de transformar la capital y con ellos ganarnos el favor de su voto para que los representemos debidamente en la capital. Y eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, ya se empieza a ver ese trabajo de campaña que están realizando los candidatos. Queremos presentarle lo que sucedió en las últimas horas con 2 de los candidatos que aspiran a la silla edilicia. Recorrieron ya el centro de San Salvador. Veamos a qué llegaron. Fue un recorrido por las principales calles del centro histórico de la capital. El objetivo era conocer las necesidades del sector informal de vendedores. Esta gente vive de esto. Nosotros, el 80% de la gente productiva del país no encuentra oportunidades en el sector formal. Si nosotros no entendemos que estas familias tienen que tener un sustento y que tenemos que darles alternativas viables para que ellos puedan sostener a sus familias. El tema de los vendedores populares, que es un tema que nosotros estamos convencidos que podemos encontrar una buena solución, donde los vendedores informales, los vendedores populares pueden ser exitosos
e incluso formalizarse de una manera que puedan crecer, que ahora no lo pueden hacer. Cada vendedor tiene su propia familia y queremos llevar nuestro sustento a nuestras casas, que se nos deje ahí en los lugares donde estamos. Previo al inicio de la campaña, el candidato de Arena prepara los spots televisivos con los que espera hacer llegar su mensaje a los capitalinos. Los candidatos también hablaron de cómo preparan su plan municipal de trabajo. Hemos estado desde que se dio este nombramiento yendo por toda la capital y por todos los barrios y por todas las comunidades, escuchando cuáles son las necesidades de las personas. Aquí, con el apoyo de la empresa privada, del gobierno central, de la alcaldía, de las ONGs, de la cooperación internacional y de esta gente que lo que quiere es trabajar para ganarse la vida, vamos a lograr cambiar San Salvador. Ambos denunciaron que a medida se acercan las elecciones, también se incrementan los ataques por medio de las redes sociales. Todos los troles o activistas pagados, creo yo, por el contenido, se dirigieron a mi persona. Ya empezaron esos ataques oscuros de campaña sucia y yo creo que los salvadoreños estamos cansados de la campaña sucia. Lo que queremos es propuestas que cambien nuestro país de una vez por todas. Dijeron estar en la disponibilidad de participar en un debate con los demás candidatos para ser alcalde de San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, ahí veíamos ya parte del acercamiento que están teniendo los candidatos con los capitalinos. Y bueno, me llama la atención, hay denuncias específicas de ataques a través de redes sociales de su parte. Bueno, yo las hice desde hace tiempos, que hubo denuncias, pero no funcionan. La verdad que como muchos de estos ataques oscuros y malintencionados son anónimos, yo creo que en nuestro país no estamos equipados para identificarlos y resolverlos. Pero al final, a mí me traen un poco sin cuidado estos temas porque todos esos ataques que hacen en el anonimato, la gente que los lee sabe qué es lo que son. Sabe que son troles, sabe que son personas malintencionadas creando historias falsas para desprestigiar a la gente. Yo estoy enfocado en buscar soluciones a nuestra capital y voy a seguir enfocado en eso. Y eso es lo que me preocupa, eso es lo que voy a dedicarle mi tiempo y voy a trabajar para resolver los problemas de la capital. Tengo algunas consultas que nos están llegando a través de mi cuenta de Twitter. Le comparto, por ejemplo, la consulta que hace, se identifica como @mujeresmásde40 y ella dice que qué respaldo ofrecerían ustedes a empresas extranjeras que se quisieran instalar en San Salvador específicamente. Sí, pues yo siempre he creído, tomando el modelo de otros países, lo que hace es se crean marcos de incentivos, no solo para empresas extranjeras, sino que para empresas locales. Tenemos que buscar formas que todos tengamos un incentivo para venirnos a instalar. Habla específicamente de nuestro país, la pregunta es esa, y eso le compete más al gobierno, la verdad, al gobierno nacional. Pero desde la municipalidad se pueden crear programas de incentivos, de exoneración de impuestos por un periodo determinado, contra la creación de tantos empleos, etcétera. Nosotros en este momento estamos trabajando en ese programa de incentivos para la atracción de la inversión y cuando presentemos nuestro plan de gobierno lo vamos a enseñar, pero estoy familiarizado con eso, he visto cómo en otros países eso se ha dado, en otras municipalidades eso se ha dado y no es algo que va a dejar de hacerse para nuestra capital. Lo del Wi-Fi, preguntan específicamente si se pone en San Salvador, también en el Metrobús. Pues sí. El acceso a internet. Exactamente, inalámbrico. o sea, todo eso se puede hacer y bueno que haya acceso en el Metrobús o en el Citrams, pero ¿sabe qué? Nuevamente, el reto de esto es que es un problema del Viceministerio de Transporte. Y yo creo que aquí es donde debemos de trabajar, independientemente que seamos de dos partidos políticos diferentes, debemos de sentarnos a platicar para resolver los problemas de la capital. Y yo creo que con el ministro nos podemos sentar y platicar de qué le puede servir y aportarle ideas para que eso mejore.
Hablando del tema de la seguridad, usted decía, bueno, en San Salvador se ha implementado un moderno sistema de videovigilancia. Nosotros también lo hemos dado a conocer a través de Noticiero Hechos, le hemos presentado reportajes de cómo funciona, de la efectividad que está teniendo. Sin embargo, esto tiene una gran inversión extranjera. ¿Cómo se seguirá gestionando? Porque obviamente hay necesidad de que esto crezca. Por el momento continúa siendo para áreas muy específicas. Sí, pero casi todas las municipalidades, casi todas las alcaldías, al igual que los gobiernos centrales, buscan apoyo de inversión extranjera o apoyo de donaciones extranjeras. Nuestra gestión no va a estar exenta de eso. O sea, aparte de nuestras recaudaciones y aparte de las tasas y aparte de los impuestos y aparte de los préstamos que se puedan necesitar, siempre vamos a estar muy activos en la cooperación extranjera, sobre todo en el tema de prevención de la delincuencia, en el tema de fomento al emprendimiento, fomento a las actividades productivas de los jóvenes y de las personas mayores, ¿por qué no decirlo? Hay muchas organizaciones dedicadas a cosas como esas, como hablaba en el tema del deporte, hay organizaciones tanto nacionales como internacionales que nos apoyarán en ese sentido. Entonces eso lo tenemos que seguir buscando, lo vamos a seguir buscando y estoy seguro que se van a seguir comprometiendo con esta gestión que necesitamos hacer en la capital. Usted hablaba de que se está trabajando ya en el plan que usted estaría presentando a llevar a cabo en caso de usted ser electo en la alcaldía de San Salvador. ¿Podemos adelantar cuáles son los ejes fundamentales y en qué se va a ver beneficiado el salvadoreño capitalino? Yo creo que ya lo hemos tocado, pero se concretiza en 3 pilares fundamentales y un pilar macro. Voy a comenzar en el primer pilar, que es la seguridad. Hemos estado platicando de eso. Nosotros le vamos a dedicar mucha de nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos a mejorar la situación de seguridad en nuestra capital. Ya hablamos de prevención, ya hablamos de apoyo a la PNC, de trabajar de la mano con la PNC, que yo creería que son las cosas conceptuales más importantes. El segundo pilar es el pilar de la transitabilidad de la ciudad, comenzando con el CITRAMS, que es lo que hemos hablado, que le tendemos la mano al gobierno nacional para juntos resolver el problema y en lo que podamos colaborar desde la alcaldía le vamos a ayudar a resolver este problema que fue creado lamentablemente quizás por un mal diseño, una mala ejecución o una combinación de ambas cosas, pero nosotros estamos comprometidos a tenderle la mano al gobierno para resolver ese problema, pero también en el tema de la transitabilidad está el tema de que las calles del centro de San Salvador sean verdaderamente transitables y nuevamente eso se puede hacer sin necesidad de hacer grandes desplazamientos, sino que llegando a acuerdos con los comerciantes populares que están ahí en este momento. Finalmente, el tema de la prosperidad, de la productividad de la capital. Hemos hablado de incentivos para la inversión en la capital, crear polos de atracción de inversión, así como digamos en El Salvador del mundo, es el centro de los call centers, ¿verdad? Hay lugares neurálgicos de la conectividad al transporte público, donde se pueden hacer centros de inteligencia de la capital, centros universitarios, centros de conocimiento, que generen prosperidad, centros de comercio y en ese sentido vamos a trabajar para que haya mayor empleo, mayor productividad y mayor capacidad de generar riqueza para cada una de las personas. Yo vengo de la empresa privada y tuve la oportunidad de, junto a un equipo, generar 10.000 empleos para el país. Yo sé cómo se hace eso. Y ese conocimiento lo pongo al servicio de los capitalinos para buscar formas de crear empleos dignos para nuestra capital. ¿Cómo se hacen propuestas concretas que se pudieran explicar? Nuevamente, se gira alrededor de, primero, crear reglas claras, tramitología sencilla y, por qué no decirlo, cuando es necesario, incentivos. Eso es lo básico. Si los inversionistas saben que las reglas son claras, que la tramitología es sencilla y que le vamos a facilitar y que les vamos a dar los incentivos correctos para que se instalen, la empresa llega y los empleos llegan. Y eso no se ha hecho hasta el momento. Creo que hay mucho más por hacer y lo debemos de hacer todos. El país necesita eso. La inversión extranjera en El Salvador el año pasado fue 140 millones de dólares, cuando nuestros vecinos pasan de 1.000 millones y llegan hasta 4.000 millones de dólares.
Entonces usted me pregunta si no se ha hecho, creo que el país se ha quedado corto haciendo eso y hemos visto otras épocas donde sí se ha hecho más exitosamente. Como le dije, yo he tenido la experiencia de hacer eso y conozco al equipo de gente que ha hecho cosas como esa y que lo puede hacer y lo vamos a hacer. Finalmente, creo que debemos de construir una capital más humana. ¿Y qué quiere decir esto? El tema de la vivienda. Debemos de atender el tema de la vivienda. Hay las viviendas en riesgo, yo las dividiría básicamente en dos categorías importantes. Aquellas que no son viviendas dignas y que necesitan realmente resolver ese problema porque a veces no tienen ni agua potable, ni aguas negras, a puras penas tienen luz eléctrica y las viviendas están construidas todas con lámina muchas veces oxidada, perforada, con cuartones apolillados. Eso lo debemos de resolver resolviendo el problema de la propiedad del terreno donde están estas viviendas, comenzando por ahí, y luego crear proyectos de infraestructura en cooperación con organizaciones internacionales, con la ayuda internacional, para darle vivienda digna a estas personas. Ese es un problema. Pero el otro problema de viviendas en riesgo, son viviendas que quizás sí son viviendas dignas, pero están ubicadas en colonias o en barrios a la orilla de quebradas, que ahora hay cárcavas, ¿verdad? Estas viviendas quizás se construyeron hace 30 años y no se resolvió debidamente en aquel momento el problema de las quebradas. Debemos de resolver esos problemas. Ya hay casas que se han caído por estas cárcavas, ya hay centros de juego, centros de deporte de muchas de estas comunidades que se han caído y a la par de eso ya lo que sigue es una o dos casas de los habitantes de ahí. Entonces ambos casos requieren nuestra atención personal y es algo que debemos de hacer. Ya anteriormente, digamos en el gobierno de la alcaldía del expresidente Calderón Sol, se construyeron 20,000 viviendas. Cuando era alcalde, no cuando era presidente. Entonces fue una acción muy importante que se hizo en aquel momento y si él lo hizo, lo podemos hacer ahora. Y entonces, nuevamente repitiendo los 4 pilares, el pilar de la seguridad, el pilar de la transitabilidad, que San Salvador sea una ciudad más fluida. Y le hago un paréntesis, Guatemala nos decían que la capital se volvía eficiente en la medida que el transporte y las comunicaciones adentro de la capital sean eficientes. Entonces, de la transitabilidad no lo podemos ver de menos. El tema de la productividad, y si se fija, los tres están íntimamente vinculados, porque fortalecemos uno y automáticamente el otro se fortalece. Si fortalecemos el problema de la seguridad, el tema de la productividad y de la transitabilidad se mejora. Si mejoramos el de la transitabilidad, se mejora el de la seguridad y el de la productividad. Entonces están íntimamente relacionados. Y finalmente, el tema de hacer una capital más humana. Hace unos minutos tocábamos el tema de las encuestas y aquí me llegan unos comentarios y dicen que bueno, que cuándo entonces van a publicar esa encuesta de la que usted hablaba, que mientras no se publique, dice, es invento, cuento chino, dicen. Bueno, respeto a las personas y nosotros tomaremos las decisiones que consideremos necesarias para nuestro trabajo de campaña. Por el momento no habrá publicación de encuestas, de esa información. No. Perfecto. ¿Otros temas en los que estarían trabajando? ¿Hay necesidad de trabajar en el tema de la basura, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que está, digamos, amarrado a un contrato que termina hasta el 2019. Este fue un contrato que firmó el exalcalde Héctor Silva y que comprometió el manejo de la basura hasta el año 2019. Obviamente tendremos que tener acercamientos, buscar soluciones de mejorar eso, pero ese compromiso que adquirió el alcalde Silva en aquel momento, los contratos se deben de respetar, a no solo que haya algún incumplimiento y en ese sentido habrá que discutir cómo se resuelven y se llegan a acuerdos. Pero el tema de la basura vamos a seguir trabajando para que mejore el caso, pero nuevamente tiene que ser de la mano con los contratos que ya adquirimos.
Excelente. Bueno, dicen acá que recuerdan, dice que el Metrobús nunca funcionó, que en realidad era un sarcasmo con lo que preguntaban. Yo en realidad se lo hacía saber porque son los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales y bueno, como usted decía y hacía también parte de la denuncia, dice hay muchas personas que se dedican a hacer ahí solo los malos comentarios, hay gente que se les llama incluso a estas cuentas troles. De hecho, aquí me están poniendo también que no todos los que escriben son troles, sino que algunos son críticos a la campaña simplemente, críticos a su postura. Y la crítica es más que bienvenida. Lo que tenemos que tener cuidado es que podamos discriminar la crítica de los troles malintencionados. Pero ya que mencionaba lo del Metrobús, yo lo malinterpreté a lo que estaban hablando, entendí que se referían al Citrams, pero esas son precisamente de las cosas que yo digo que debemos de trabajar por resolverle a los capitalinos y no meternos en discusiones de esta naturaleza estériles que no creo que le ayudan a nadie. Fíjense que nosotros también estamos abriendo el micrófono para los ciudadanos, para los capitalinos. Queremos que ellos mismos hagan sus consultas, qué es lo que esperan del próximo alcalde, cuáles son sus expectativas, y eso lo vamos a conocer cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Edwin Zamora, candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena, está acá también para responder algunas de las preguntas que hacen los ciudadanos, sus propias inquietudes. Así que bueno, le vamos a dar paso a la primera de ellas. ¿Cuál sería la intención hacia el pueblo, verdad? ¿Con qué propósito él, viene tomando ese cargo? ¿Cuál es el objetivo en el cual él quizás quisiera motivar al pueblo? ¿Cuál sería la motivación, lo que se le ofrece al ciudadano? Sí, yo creo que ya lo expliqué con los 4 pilares de los que estoy hablando. Primero, buscar la forma que sea una capital más segura, una capital más transitable para que haya mayor oportunidad de prosperar del pueblo. El pueblo lo que necesita son trabajos dignos, la gente quiere trabajar, quiere vivir mejor. Necesitamos crear mejores empleos para los salvadoreños. Solo 800,000 salvadoreños tenemos empleo formal registrado en el Seguro Social. Y somos casi 7 millones de salvadoreños. Y lo que debemos de hacer en la capital es crear ese modelo de prosperidad para todos los capitalinos y los que vengan a interactuar con la capital. También hablamos del tema de la transitabilidad y de la seguridad y de la prosperidad. Y finalmente el tema de darle vivienda digna. Busquemos soluciones a la vivienda para que sean viviendas más dignas. Entonces eso está totalmente enfocado para que la gente viva mejor. Y podemos dedicarnos a andar regalando cosas toda la vida, que en su momento, las condiciones son necesarias a veces, pero lo más importante es empoderar a los salvadoreños, que los salvadoreños se sientan capaces, nos sintamos capaces porque juntos podemos transformar nuestras vidas, juntos podemos transformar la capital y la vida de cada uno de nosotros. El papel que este servidor y su equipo va a hacer es ayudarle a que todos seamos más exitosos. Vamos a escuchar otra de las inquietudes de algunos de los ciudadanos de San Salvador. ¿Qué piensa hacer para mejorar allí los vendedores que están en la calle más que todo? Porque ellos necesitan una oportunidad. Ya hablaba también un poco al respecto de lo que se puede hacer para ofrecerles un espacio digno a los vendedores que finalmente trabajan porque tienen necesidad. Sí, efectivamente. Pero fíjese que qué bien que lo que hemos recogido nosotros personalmente caminando por el centro de San Salvador y por las colonias y los barrios de San Salvador es exactamente lo mismo que preguntan los ciudadanos cuando se les pregunta en esta entrevista por televisión. O sea, que las inquietudes, las angustias de los ciudadanos, de los capitalinos, son las mismas. Entonces está claro qué es lo que necesitamos hacer. Ahora el tema es quién lo puede hacer. Entonces los capitalinos, la decisión que tienen que tomar no es qué es lo que le ofrecemos todos o qué es lo que le ofrecemos cada uno, porque al final les vamos a ofrecer más o menos lo mismo, porque más o menos lo mismo nos piden a todos. Lo que tienen que diferenciar
es quién tiene la capacidad de hacer eso, quién lo va a poder hacer. ¿Y cómo se va a ejecutar? Vamos a ver otra de las inquietudes de la gente. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero mientras hay otro punto que me gustaría abordar, ya que tenemos el espacio de tiempo, los espacios culturales que tenemos en San Salvador. Tenemos un teatro espectacular que es maravilloso, pero no existen los espacios adecuados en los alrededores, como por ejemplo para buen estacionamiento, suficiente estacionamiento, y por otra parte pues también está rodeado de ventas alrededor, lo que le quita la belleza que tiene al interior. ¿Cómo solventar ese tipo de situaciones? Sí. Estamos hablando precisamente de lo mismo. O sea, aquí es donde entra en conflicto. Ayer tenía una reunión con artistas, con pintores, escultores. Que necesitan esos espacios. Sí, y nos comentaban de una de las personas que estuvo ahí, que voy a omitir el nombre porque no tengo autorización de mencionarla, nos comentaba de proyectos en que ella estuvo involucrada para espacios artísticos y culturales en la capital, en el centro. Y muchas veces la dinámica política adentro, no solo con las alcaldías, sino que también con los actores que están ahí, los vendedores populares, otros actores, complicaba eso. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que nos sentemos y que platiquemos juntos cuál va a ser la solución. O sea, si yo vengo y creo que que por arte de magia vamos a llegar a cambiar eso, estoy equivocado. Nadie puede hacer eso así, solo construyendo acuerdos. Si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida profesional, es que los arreglos o las soluciones exitosas son aquellas que nacen de acuerdos profundos. Cuando metemos a todos los integrantes, cuando metemos a todas las partes interesadas, nos sentamos, discutimos y llegamos a acuerdos reales. Entonces yo creo que los espacios culturales, usted misma mencionó el Teatro Nacional, ayer estuvimos ahí frente al Teatro Nacional, qué belleza que es por fuera, pero aún más bello por dentro, ¿verdad? Exacto. Y el acceso es un poco complicado, etc. Muchas de las ventas populares que están cerca del Teatro Nacional podrían ser ventas orientadas al arte que representa el Teatro Nacional, ¿verdad? Y podría ser fuente de éxito una cooperación entre los dos, entre la obra artística o la obra cultural o el proyecto cultural y el comercio, que no tienen que estar desligados, pueden estar íntimamente relacionados. ¿Cuál sería la propuesta concreta? Porque lo que venden allá afuera son frutas, verduras, es lo que venden. En ese lugar, en este momento. Y no necesariamente ellos podrían ser igual de exitosos, los que venden frutas y verduras pueden estar a una cuadra en otro lugar y estar vendiendo cosas más afines a esto, pero nuevamente pasa por acuerdos construidos juntos. O sea, si yo me pongo a tratar de anticipar las soluciones sin la participación de los actores, las soluciones van a ser inadecuadas. Excelente. Vamos a ver si ya tenemos ahí más consultas ciudadanas. ¿Cuáles son sus proyectos, verdad? Para evaluar en realidad si convienen para la ciudad. Está haciendo la evaluación ahorita la gente sobre qué candidato decidir y al final están en todo su derecho. Sí, a mí me parece, como dije, me parece muy bien que pregunten por todos los proyectos. Yo creo que conceptualmente ya explicamos cuáles son los proyectos y cuáles son los conceptos que vamos a desarrollar, pero nuevamente hago énfasis que aquí lo que los capitalinos tienen que juzgar no es solo cuáles son las promesas, sino que quién las puede cumplir. Porque cada vez en esto de la política la gente se presta a hacer muchas promesas falsas que no puede cumplir. La pregunta que se debe de hacer el votante y el ciudadano es ¿quién me va a cumplir lo que me está ofreciendo? A ver, ayer hay autorización ya de la sala para el voto cruzado. ¿Esto beneficia o viene a dificultar las cosas para el partido? Bueno, yo creo que no debemos de ver lo que si beneficia o perjudica a un partido político en particular. Yo creo que el enfoque tiene que ser si beneficia a la democracia. El país tiene 30 años de democracia y debemos de construir esta democracia día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez el votante, el ciudadano, tiene que tener más poder y más irrestricto. La Constitución es clara que el ciudadano debe de poder optar libremente por quién votar.
Yo creo que este es un paso importante en la democracia. Creo que algunos partidos políticos pueden estar preocupados por las consecuencias electorales. Creo en lo particular que el gran ganador de esto es el ciudadano salvadoreño y vamos a poder escoger mejor a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Creo que el siguiente paso debería de ser dividir, en vez de que hayan 24 diputados para San Salvador, que se divida el departamento de San Salvador en 24 distritos, como es en otros países, y cada diputado representa un distrito, una zona distrital particular. ¿Por qué digo esto? Porque de esa manera el votante y su diputado están mucho más conectados. Entonces el votante sabe a quién exigirle cuentas. El primer paso se dio en el 2012, cuando los que iban de diputados fueron electos por rostro. Ahora los votantes le reclaman a las personas, a los diputados, y le dicen, yo voté por usted. ¿Y cómo me resolvió este tema? ¿O qué está haciendo por este otro tema? Eso es bueno, es un primer paso. Pero en ese momento restringía a que todos votaran que la persona que escogía a un diputado de un partido forzosamente tenía que elegir a otros diputados de ese mismo partido y no podía escoger a diputados de otros partidos. Este siguiente paso es que le permite al elector escoger candidatos o diputados de diferentes partidos si llenan el perfil que ellos desean. Pero siento que también esto es un segundo paso, pero se queda corto. El tercer paso debería de ser que ahora hayan un representante por un grupo de ciudadanos más reducidos y que ese grupo de ciudadanos tenga un vínculo cercano con aquel que lo va a representar y que le pueda exigir, así un poco como se le exige al alcalde. El alcalde tiene una relación directa con los ciudadanos y mire, fíjese que aquí no me ha resuelto no sé qué, o que vine, aquí no vino, y doña Juanita me dijo que usted iba a venir a resolver, y no. Entonces, esa relación más íntima entre el ciudadano y el alcalde se debe de ir construyendo también entre el ciudadano y el diputado. En Estados Unidos, por ejemplo, en el Congreso están divididos en 500 distritos el país, y un distrito tiene un congresista, y ahí usted ve gente de todos los partidos, o de los dos partidos, porque ya solo son dos, exigiéndole a su representante que le resuelva tal o cual problema, y le mandan cartas, y hay un vínculo directo. Yo creo que ese es el siguiente paso que debemos de tomar, pero nuevamente, concretamente con su pregunta, este es un paso más hacia la construcción de la democracia. Como algo positivo. Vamos a ver ahí más comentarios de la gente en la calle, qué es lo que opinan los salvadoreños, qué es lo que quieren y lo que esperan de su próximo alcalde de San Salvador. ¿Cuáles son los beneficios que él va a dar para todos los vendedores así informales? Porque verdaderamente a cada momento los agentes del CAN lo pasan moviendo a uno de un lado para otro y queremos soluciones, pues nosotros los vendedores informales. Usualmente cuando se habla de reordenamiento o de moverlos de un lugar a otro, sí lo ven ellos, lo que yo le comentaba, pues algunos de forma inconforme lo asumen, otros se oponen a que esto suceda y pues obviamente ahí está el resultado, lo que dice, ellos esperan beneficios y no que les afecten su trabajo. Sí, precisamente, fíjese qué bien que el amigo hizo ese comentario, porque parte de lo que necesitan los vendedores populares es algún nivel de institucionalidad y de certeza. Ellos no necesitan que nadie los esté moviendo de un lado al otro. Ellos necesitan saber que este va a ser su lugar de trabajo y que aquí pueden ser exitosos y que aquí pueden ser ordenados y que aquí pueden ganarse la vida dignamente y que aquí van a llegar los clientes a comprarle sus verduras, le van a llegar a comprar sus frutas o sus teléfonos celulares. Eso es importante, esa certeza. Hace un momento platicábamos de qué se necesita para que haya inversión en la capital. Bueno, la inversión de las ventas populares también es inversión que no se puede despreciar. Aviva la capital, pero si lo hacemos de una manera donde los mismos vendedores sienten esa tranquilidad, esa certeza, donde se le quita esa inestabilidad, a ellos mismos les va a beneficiar y lo podemos hacer sentándonos y platicándolo y resolviéndolo juntos. He tenido oportunidad de hablar con varios y la posición de ellos, nosotros tenemos diferentes propuestas que queremos discutir con ustedes para que construyamos sobre ellas. Yo le quisiera comentar que entiendo bien el problema
porque me ha tocado iniciar empresas desde cero. Me ha tocado desde niño ver cómo mi papá comenzó con una fábrica de pantuflas en el garage de la casa. Y sé que requiere transformar una empresa de 2 empleados a una empresa de 100 y después una empresa de 100 a una empresa de 10,000 empleados. Yo creo en el trabajo honesto, pero sobre todo creo que hay que potenciar a la gente para que libere toda su capacidad y darle las oportunidades. O sea, si nosotros solo estamos dando por pedacitos las cosas, la gente verdaderamente no logra explotar su potencial. Y creo que hay mejor formas de hacer las cosas para que la gente tenga institucionalidad, orden, que tenga acceso a créditos más baratos, que pague alquileres razonables por sus espacios y que tenga la certeza que mañana, pasado mañana, van a seguir ahí y posiblemente sus hijos y sus nietos van a haber construido una empresa grande de un negocio que quizás comenzó muy pequeño. Mi abuelo comenzó vendiendo en el mercado. Mi abuelo comenzó vendiendo pequeñas cosas, bisutería, vendiendo peines, vendiendo lapiceros en el mercado. Y eso se transformó en un almacén, después se transformó en una fábrica de pantuflas por parte de mi padre y después se convirtió en empresas más grandes. Yo creo que todos los salvadoreños tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero como servidores públicos tenemos la responsabilidad de ir creando el marco y crear las condiciones, crear las facilidades para que la gente pueda hacerlo. No hacérselos difícil, hacérselos fácil. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos una última consulta. ¿Cuáles son los proyectos, verdad? ¿Y cómo va a ser para abrir esas fuentes de empleo para tantos jóvenes que hay, verdad, que necesita? Ahí está, pregunta siempre sobre los proyectos. Sobre los proyectos. Pero ella hizo una pregunta bien específica sobre los jóvenes. Yo creo que los jóvenes necesitan el tema del inglés. Hablábamos del inglés. Le aseguro que muchos de los jóvenes utilizan su teléfono en inglés, aunque tienen la opción de traducirlo, de usar la versión en español o en inglés. Muchos he visto que usan la versión en inglés del teléfono. Entonces necesitamos empoderar a nuestros jóvenes que puedan hablar inglés. Esa es una herramienta para que se vuelvan productivos. Y los talleres vocacionales. Yo he estado dando charlas en muchas universidades sobre tema de emprendimiento. Cómo es que los jóvenes deben de incorporarse no solo a buscar un empleo, que a veces son tan difíciles de encontrar, sino que cómo iniciar una empresa propia, explicándoles qué es lo que deben de hacer para ser exitosos. Entonces, esas 3 cosas son fundamentales para los jóvenes: enseñarles inglés, darles acceso al internet, enseñarles emprendimiento y finalmente darles deporte para que tengan cuerpo sano, mente sana, ¿verdad? Ahora, estos serían proyectos gratuitos para los jóvenes, Por el supuesto. tema del inglés, capacitaciones y lugares de esparcimiento. Por supuesto, porque no son tan caros. Hacer eso no es tan caro. El reto aquí es que los proyectos sean de primer nivel y poder atraer a la gente a que se incorpore a eso. Otra lección en Guatemala con el alcalde Arzú nos comentaba que ellos tienen un proyecto que los jóvenes que andan en la calle los han estado recogiendo y llevando a estos colegios creados por la alcaldía de primer nivel. Colegios que no tienen nada que envidiarle a los colegios más caros de Guatemala y ya tienen a más de 2,100 y pico de jóvenes en esos proyectos. Entonces eso también se puede seguir haciendo acá. Excelente, nuevamente tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Nos vamos a enlazar en este momento hasta Radio 102.9 y está Tony Cabezas. Y bueno, tenemos acá al invitado de la entrevista de Hechos AM y sé que tú también estás compartiendo con tu invitado, Tony. Sí, bienvenido Edwin Zamora. Ayer iba pasando por El Salvador del Mundo y creo que estaba usted, no sé si era usted el que estaba grabando ahí un comercial para su campaña política, ¿es así? Y que te tienen reclamo, Tony. No, ya hice la corrección, Tony, que ya tenía días de no ir con ustedes, pero
Bueno. Pero tranquilo, ya hicimos las cuentas y tranquilo, Tony, tranquilo. No, hay que decir y agradecemos porque usted estuvo con nosotros al día siguiente de que fue nominado candidato a la alcaldía de San Salvador por su partido. Quiero incorporar a esta charla, para que se saluden también, está con nosotros el alcalde de San Miguel, Will Salgado. Me llama mucho la atención, tenemos en Canal 12 a un aspirante a la alcaldía y de este otro lado pues tenemos ya a un alcalde ya con varios periodos. ¿Cuántos, alcalde Will Salgado? 5, vamos para 6. A ver, ¿alguna recomendación para Edwin Zamora que está entrando en estas lides de buscar una alcaldía, una silla edilicia? Voy a dar la misma recomendación que le di a Norma en las elecciones pasadas. Tu candidato más principal es joven. Píntate las canas, Edwin. No, en serio, Norman no quiso. Fíjate, hoy de alcalde sí se las quiso, se quitó el peinado de atrás. Fíjate que el apodo que le pusieron en la campaña presidencial se lo hubiera quitado si se peinaba para un lado. Pero hasta hoy, que después que perdió, ya se peina así como hola, se hace el caminito, ya se puso los rayitos ahí, ya no se mira tan viejito. Y tú no estás viejito, pero las canas llegaron antes del tiempo, así que ayudémosle. Bueno, pero eso es una cuestión de forma. Pero que me encanta verte, Will. Bueno, hoy solo saludarte. Hay mucho que aprender de tu gestión y siempre te veo con mucha atención. Hace poco te vi en televisión y la verdad es que me da mucho gusto oírte, Will. Un gusto saludarte y compartir este espacio contigo. Gracias. ¿Y Saludos, qué tema están alcalde. tocando? Porque ya nos pusimos más a romantiquearnos que hablar del tema. Edwin ya está preparando, me imagino, pues lo vi ayer grabando un comercial, pasando por El Salvador del Mundo. También, pues, Nayib Bukele andaba en el centro de San Salvador, usted también, hay mucha actividad. ¿Cómo, digamos, está planteando usted, conociendo los problemas de San Salvador, que es la capital de nuestro país, ¿qué es lo que ha podido percibir hasta el momento? Bueno, la verdad es que lo que hemos percibido nosotros es lo que prácticamente percibimos en todo el país y la primera preocupación es el tema de la seguridad. El problema es que desde la alcaldía se puede apoyar en temas de prevención, se puede apoyar mucho en comunicación y trabajar de la mano con la PNC, pero estoy seguro que Will bien sabe que las facultades de la alcaldía terminan en cierto lugar, pero nosotros estamos comprometidos a trabajar en programas de prevención para ayudar a los jóvenes y para evitar los delitos donde se pueda. Hablábamos del tema de la transitabilidad de la capital. En nuestro caso es el problema, principalmente un problema del CITRAMS, que hay que ayudar, hay que ponerse a la disposición del gobierno nacional para ayudar a resolver ese problema. De hecho, tenemos propuestas concretas que le vamos a hacer que creemos que ayudarían a resolver el problema, de lecciones aprendidas en nuestro viaje a Guatemala de este lunes recién pasado. Obviamente el tema de las ventas populares, que nosotros creemos que es un tema simplemente de ponernos de acuerdo y buscar la forma para que sean más eficientes, más dignas, y que los espacios para ellos los hagan más exitosos y que los ciudadanos que compran se sientan más cómodos y seguros. El CITRAMS ya está ahí. En caso de llegar a la alcaldía, pues le va a tocar lidiar con eso. Para el caso particular de San Miguel, recuerdo que la vez pasada dijo Willy Salgado que no quería un CITRAMS, por ejemplo, Lo sigo manteniendo. en San Miguel, ¿verdad? No, claro que no, porque el segunda etapa del CITRAMS es la alcaldía, es San Miguel. Quieren agarrar la avenida Roosevelt, así como agarraron el bulevar de los, ¿qué se llama ese? Donde pusieron el CITRAN. Del ejército. Del ejército. Entonces quieren agarrar la avenida Roosevelt 2 carriles y dejarnos con un carrilito a cada lado. Desde Metrocentro hasta un lugar conocido como Residencial El Sitio, que es la entrada de San Miguel por la Panamericana. Entonces yo, si tengo que tirarme en medio de la calle para que me pase la planadora encima, me le voy a tirar. Pero yo sí no los voy a dejar construir un CITRAN, a no ser que construyan su propia calle aérea, así como en Japón, que ponen las bases en un lado y la calle va por arriba, pues, pero no le están robando la calle a los usuarios, pues, porque ahí te digo, hermano, ahí va a ser un arroz con mango cuando un carro se quede varado en ese carril. Ya es ese problema, Will. Sí. Cuando vamos sobre la Juan Pablo II, bueno, inclusive el Boulevard del Ejército. Pero no sé, Zamora, ¿cómo tú ves que el gobierno, o digamos que tú como alcalde, cuando digamos que tú hayas ganado,
y tus socios y tus amigos son dueños de los buses y tú agarras dinero de los impuestos municipales, 120 millones de dólares para hacerle la calle a los dueños de tus socios, de tus buses. Sí, pero eso es... ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso de que con dinero del pueblo tú le vas a hacer una calle a unos particulares y se las vas a regalar y le vas a robar la calle al pueblo? ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, eso efectivamente, por eso hemos dicho que la ejecución del proyecto ese no ha sido la más feliz, no solo desde el punto de vista que tú estás mencionando, sino que el concepto técnico del asunto. O sea, está con serios problemas, pero la realidad es que en San Salvador, a diferencia de San Miguel, ya lo tenemos. Sí. Entonces tenemos la opción o de que hay que deshacer ese asunto, que ya tiene más de 40 y pico de millones de dólares enterrados ahí el pueblo salvadoreño, o buscar de hacer una forma de que funcione. Yo estaría de acuerdo porque el proyecto no es malo por la gente que llega tarde a los buses, pero que el empresario dueño de ese transporte, él construya la calle, no que el Estado o la alcaldía le va a dar ese montón de millones de plata regalado y le regala la calle. O sea, ¿de cuándo? ¿De cuándo a dónde es eso? Sí, y a diferencia con Guatemala, por ejemplo, la capital, la ciudad, la municipalidad de Guatemala es la dueña del Transmetro, del equivalente a nuestros Citrams. Y entonces ahí... Son fondos públicos y los fondos que ingresan también son públicos. Son fondos públicos, exactamente. Y así debería de ser, pero quizás esto todavía lo podemos componer, Willy, y debemos de trabajar y buscar una solución para componer el problema. Mejor compongamos el color del cabello, Edwin. Ahí está, un reto más. Muchísimas gracias. Y haceme caso, que el voto joven es mucho hoy. Sí, gracias, Will. Saludos, Will. Yo pensé que al hablar de la propuesta de candidato a candidato, la propuesta iba a ir encaminada al gran carnaval que ya está muy próximo ahí en San Miguel. Lo vamos a invitar a Edwin para que esté con nosotros por allá. Mire, y Célida en una carroza también. No, Célida va a ir a la par mía. ¿Cómo vamos a perder ese taco de ojo de que vaya a la Por allá nos vemos, vamos a ir a celebrar. Bueno, okay, Célida, buen día. Saludos. Adiós. Ahí está, bueno, yo sé que usted había hecho un espacio especial para estar acá, que tiene un compromiso ahorita, así que bueno, quiero agradecerle por habernos acompañado, por haber solventado también algunas de las inquietudes que tenían ahí los capitalinos y que nosotros con mucho gusto lo trasladamos. Muchas gracias, Célida, gracias amigos televidentes, vamos a vernos en las calles de la capital, vamos a seguir trabajando por San Salvador y... Muchas gracias por la concesión especial del espacio. Gracias, Silvia. Gracias, siempre bienvenido. Nosotros tenemos que hacer nuevamente una pausa y regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos AM. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.